nosotros, doctor Trinidad. ¿Qué pasa, hijo? ¿Que te has adelantado? Has dicho, hoy es lunes. No nos quedaba más remedio, no podíamos dejar pasar una semanita sin escucharnos. Sí, es que yo ya no puedo vivir sin ti, no hay manera, ¿eh? No puedo vivir. Neuropatía diabética es el tema de la semana en Revélate contra el Dolor, con el Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad, y esto hablando de diabética, de diabetes. Es una enfermedad muy común, pero ¿esto exactamente qué es, doctor? Sí, la diabetes, bueno, no necesita explicación, todos lo conocéis, un exceso, ¿no?, por determinadas cuestiones que no vienen a cuento, un exceso de glucosa en sangre, de azúcar. Pues fíjate que el 50%, la mitad de los pacientes con diabetes van a terminar sufriendo algún tipo de neuropatía. Neuropatía significa que se dañan los nervios, es decir, ese exceso de azúcar en sangre termina dañando. Hoy tenemos la idea muy asumida, ¿no?, de que el azúcar es dañino en cierta medida, pues sobre los nervios termina dañándolos. Y tenemos 4 tipos de neuropatía. 3 que son más raras, que pueden incluso afectar a los nervios que van a la digestión, a los riñones, otras que van a un nervio más concreto de la columna, tal. Pero la que vamos a tratar y la que tienen la mayoría de diabéticos es la neuropatía periférica. ¿En qué consiste esto? Pues en un entumecimiento, en un hormigueo en los dedos de las manos y en los pies. Por eso se llama una neuropatía en guante o calcetín. Y esto, que puede parecer algo banal, pues se convierte en algo muy, muy incómodo. Ese hormigueo, no soy capaz de abrocharme bien los botones, de hacer actividades cotidianas. A la hora de caminar, hoy me decía un paciente, siento como si estuviera andando sobre piedrecitas, sobre la arena. O sea, fijaos lo incómodo que puede llegar a hacer eso. De modo que afecta mucho, todo lo que afecta al tacto fino de los dedos o de los pies, pues afecta muchísimo al día a día de estos pacientes con diabetes. Doctor, ¿esto cómo se produce? ¿Cómo sale? ¿Cómo se puede evitar? Pues, como decimos, se produce porque el azúcar que va en la sangre llega a nutrir a los nervios y el exceso de glucosa se convierte en un veneno, de modo que va dañando los nervios y, sobre todo, como decimos, daña los más finitos, los nervios que van a ir a manos y pies. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se puede evitar? Pues los pacientes diabéticos, desde el inicio del diagnóstico, tendrán que controlar el nivel de azúcar. Con sus fármacos o con la insulina, con el fármaco que le mande su endocrino, pero siempre situar la hemoglobina glicosilada en un nivel adecuado. Y luego factores de riesgo, como pueden ser el peso, el fumar, la enfermedad renal que pueden tener también estos pacientes, que recordemos que el riñón es donde se va a depurar toda la sangre, pues intentar optimizar toda esta otra parte. Pero sobre todo, para evitar su aparición, es el control desde el inicio del diagnóstico de la diabetes, el control del azúcar. Le quiero preguntar, me viene a la cabeza mucho el tema del pie diabético. Lo he escuchado hablar a muchas personas. ¿Eso es una complicación, esta neuropatía del pie diabético? Sí, pues fíjate, Jaime, que el daño del nervio produce, lo primero, una pérdida de sensibilidad. De modo que el paciente pues puede no llegar a notar un corte, una heridita mínima en el pie, muchas veces pasa desapercibido entre los dedos, y eso termina produciendo una úlcera. Al él no tener sensibilidad, no tiene dolor de esa zona, termina produciendo una úlcera, se puede infectar a posteriori, y sumado a que los pacientes con diabetes tienen más dificultad para curar las heridas, pues puede terminar incluso produciendo una necrosis, incluso en casos complicados necesitar una amputación de los dedos de los pies. Por lo tanto, muy, muy importante el cuidado de los pies en los pacientes diabéticos. Observarse cada cierto tiempo, regularmente, observarse incluso con un espejito para ver que no tenga heridas. Secarse bien, sobre todo secarse bien entre los dedos. Hidratarse los pies, pero no hidratarse entre los dedos porque eso se macera y puede infectarse. Y luego cortarse bien las uñas, utilizar calcetines sin costuras, un calzado adecuado. Todo ese cuidado de los pies en los pacientes diabéticos que tienen una neuropatía es súper importante para evitar esta complicación del pie diabético. Bueno, ¿esto cómo se puede tratar? ¿Cuál es el futuro de los tratamientos de esto? Porque esto me imagino que me hablarás 40.000 cosas del futuro, de que ya se está estudiando, de que se está haciendo de todo ya.
No, te voy a hablar de realidad, de presente, de ahora. Mira, lo primero que se manda cuando se tienen estos síntomas de forma leve es tratamientos que hemos hablado anteriormente, como la pregabalina, duloxetina. Son antidepresivos o antiepilépticos, que como digo, tienen indicación para el control del dolor neuropático. Este es un daño del nervio, por tanto se puede tratar con ese tipo de fármacos. Sobre todo la duloxetina tiene una indicación muy clara para esta neuropatía. Pero decía, no es futuro, es presente ya el implante de los estimuladores medulares que hablamos muchas veces, y yo creo que es el futuro realmente en el campo del tratamiento del dolor, pero ya es presente en algunas patologías, y en esta, hace un año, ha salido la indicación del implante de estimuladores para la neuropatía diabética. Ha salido aprobado en Estados Unidos y en Europa ya también para la estimulación de alta frecuencia, que es un tipo de ello, o el DTM. Son dos tipos de estimulación que son los cables que implantamos en la médula. ¿Qué es lo que a mí me apasiona de esto? Y creo que es un paso muy importante, que controla el dolor, pero además se ha visto que mejora la funcionalidad de los nervios. Es decir, se han hecho estudios sobre los nervios que llegan ahí a los pies o a las manos y se ha visto que recupera su función. O sea, no solo estimulando con electricidad, sin ningún tipo de fármaco la médula, no solo estamos aliviando el dolor a estos pacientes, sino que está recuperando la función, mejorando el daño que se ha producido en esos nervios. De modo que a día de hoy nos llegan muy poquitos pacientes con neuropatía diabética. No es para todos, es para los pacientes que tienen un grado de incapacidad grande con esta neuropatía, pero tenemos una herramienta que cada día pues deberemos de ir indicando más para mejorar la calidad de vida de estos pacientes con diabetes que ya tienen otras muchas patologías, y esta pues podemos quizás llegar a controlarla con esta medicina avanzada. Yo tengo que ponerme ceremonioso. Llevas años es que te lo siento mucho, yo te tengo que poner esto en mi cabeza. Te la podía cantar yo, pero me parece que queda un poco feo, doctor. Yo te acompañaría también, pero no entra dentro de mis virtudes. Hombre, por favor. Debería estar cansado. Vamos con los oyentes. José Antonio nos escucha desde San Fernando. Desde hace un par de años tiene hormiguero y como falta de sensibilidad en las manos. Dice que ya le cuesta trabajo ponerse los botones de su camisa. Le han dicho que es por la diabetes, pero no le dan solución. Sí, es lo que estamos hablando. Lo que comenta el paciente es que es muy característico lo de los botones de la camisa, que lo nombrábamos nosotros antes y lo comenta también José Antonio. Pero fíjate, yo he tenido, por ejemplo, pacientes que tocan la guitarra, que se dedican a eso. Fíjate lo que es tocar la guitarra con esta neuropatía. No pueden, completamente incapacitados. Entonces, son muchísimas las actividades que necesita de un tacto fino en los dedos y necesita tratamiento. Empezar, obviamente, controlar la glucemia es lo prioritario por el seguimiento de su endocrino. El tratamiento con duloxetina puede ser, o con pregabalina, puede solucionar el problema. Y si no, si esto supone una incapacidad muy grande para su actividad diaria, pues se podría valorar el implante de estimulador. Date cuenta, no lo hemos nombrado, Jaime, pero estos mismos síntomas se dan también en pacientes que han recibido quimioterapia por un proceso oncológico, por un cáncer. Y es la misma sintomatología. Por toxicidad, en ese caso, no del azúcar, sino de los quimioterápicos, se dañan estos nervios y te cuentan esto mismo, que tienen esa dificultad de tacto en los dedos de las manos y de los pies. Por tanto, también se podría tratar de esta misma manera, e incluso también con los parches de capsaicina, que son unos parches que nosotros aplicamos en la unidad del dolor para mejorar este tacto desagradable. Por tanto, tenemos varios pasos, no solo, como digo, para la neuropatía diabética, sino también para los pacientes que tienen neuropatía post-quimioterapia, después del tratamiento por cáncer. Un lugar, no puedo vivir sin ti, no hay manera. Yo no puedo vivir sin usted, doctor. Ponemos el lunes, el martes, el miércoles, no lo sé.
En lo que haga falta. Cuando sea. Instituto contra el Doctor, otra vez. Por Dios, otra vez. Instituto contra el Dolor, nunca contra el Doctor Trinidad, en Sevilla, en Cádiz, en Jerez de la Frontera, en el HLA Santa Isabel en Sevilla, en el Centro Médico Doctor Lobatón en Cádiz, en el HLA Puerta del Sur en Jerez, en idolortrinidad.com. Por favor, nunca contra el Doctor, con el dolor, contra el dolor, por favor, se lo pido, Doctor Trinidad. Un abrazo enorme, mil gracias. Un abrazo, Jaime, un abrazo. Madre.